Hola, bienvenidos al encuentro virtual 2 para el taller inicial orientado en ciencias exactas, el cual está conformado por García Sofía y Tolosa Renata. La actividad de este encuentro consistía en hacer un video en donde se expone colectivamente las respuestas a la consigna virtual 1. En el primer punto de la parte A debíamos justificar cómo resultaría la nota final si la persona sacó un 7 o más en la entrega de trabajos y en el desempeño. De modo que, utilizando la fórmula original que se ve abajo, lleve a cabo el ejemplo, en donde, reemplazando el desempeño y la entrega de trabajo con un 7, la persona necesita sacarse como mínimo un 3 en el parcial para aprobar, usando obviamente el caso de que se apruebe con un 5. En el segundo punto hay dos ejemplos de modificaciones en la fórmula de promediar para que aunque el estudiante obtenga un 4 en el integrador, logre aprobar. ¿Cómo se resuelven las inecuaciones lineales? La resolución de una inecuación lineal consiste en encontrar todos aquellos valores de x que cumplan la desigualdad. Esto se resuelve de la forma ax más b, símbolo de desigualdad, c, siendo la expresión menor que, mayor que, menor igual que o mayor igual que. En primer lugar, se debe resolver la ecuación. De esta forma hallaremos la frontera entre ax más b menor que c y ax más b mayor que c. Luego debemos dividir la recta real usando la solución hallada, elegir un punto de cada intervalo y evaluar si cumple o no con la desigualdad reemplazándolo en x. Por último, la solución puede ser expresada como intervalo, como conjunto o gráficamente. Tanto las inecuaciones lineales como las ecuaciones lineales se debe calcular el valor de una o más variables. Por otro lado, podemos enumerar varias diferencias entre sí. En cuanto a las inecuaciones, se obtienen soluciones infinitas. Se proporciona un rango y si se multiplica o divide por un número negativo, al pasarlo al otro lado de la desigualdad, se invierte el sentido de esta. Las ecuaciones tienen una solución única, y se necesita una igualdad entre dos expresiones algebraicas o entre una expresión algebraica y un número. En el punto C debíamos proponer dos inecuaciones. La primera que propusimos fue 4 tercios x menos 3x menor a menos 15. Y al haber una fracción, se debe buscar el mínimo común múltiplo, y en este caso es 3. Luego de resolver, se puede ver cómo ha quedado un número negativo frente a la x, el cual, al pasar dividiendo, se debe sí o sí cambiar la desigualdad. De modo que, en vez de ser menor, ahora es mayor. Da como resultado todos los números mayores a 9. Y se escribe como un intervalo, que sería de 9 a más infinito. Mientras que la otra ecuación que propusimos, que es 7x más 5 menor a 2x menos 10, bueno, se pasan las x de un lado y los números sin x quedan del otro. Y luego de resolver, da como resultado que todos los números menores a menos 3. Y se escribe el intervalo de menos infinito a menos 3. Punto D, hay que dar valores que verifiquen la ecuación y valores que no lo hagan. Y por ejemplo, usando la ecuación que tiene el punto anterior, la cual tiene el intervalo de menos infinito a menos 3, agarro números que estén entre ese intervalo para reemplazarlos en la x. Por ejemplo, el menos 5. Y al reemplazarlo, da como resultado que menos 30 es menor a menos 20, lo cual es correcto. Y valores que no verifican la ecuación serían agarrando los números que no están entre ese intervalo. Por ejemplo, el 1. Y luego de reemplazarlo, da como resultado de que 12 es menor a menos 8, lo cual no es correcto. En la primera inecuación lineal tenemos dos términos divididos por el símbolo menor igual. Lo que hicimos fue trasladar los términos con x del lado izquierdo y los que no del lado derecho, aplicando regla de signos al realizar este pasaje. Al pasar el menos 5 al otro término, se invierte la desigualdad, obteniendo como resultado x mayor o igual a 9/5 en positivo. En la recta graficamos de 0 hacia la derecha positivo, abriendo un intervalo desde 1,8 hasta más infinito.
En la segunda inecuación tenemos dos términos separados por un mayor que. En primer lugar buscamos el mínimo común múltiplo, que en este caso sería 9, y multiplicamos los tres términos por este. Separamos los números con y sin x. Pasamos el menos 6 dividiendo, simplificamos la fracción y aplicamos regla de signos con los dos negativos de esta e invertimos la desigualdad, siendo el resultado 20 tercios menor que x. Al ser un resultado positivo, la gráfica sería de 0 hacia la derecha. Abrimos el intervalo con un paréntesis en 0,6 periódico hasta más infinito. La actividad virtual 2, hacer de forma grupal, nos dio la posibilidad de comparar nuestros trabajos individuales hechos previamente para así observar las similitudes y diferencias de estos, obteniendo como resultado un trabajo más completo.